Pues se ve solo la presentación. Bueno, y aprovechamos que vamos a empezar a ver esto para recordar cómo se diferencia el ectodermo del neuroectodermo, porque eso empieza, o sea, es parte de la clase de hoy. Cómo evoluciona la placa neural, cuáles son las modificaciones que ocurren en el tubo neural una vez que se cerró por completo, formación de las vesículas cerebrales, las curvaturas que se producen como consecuencia del plegamiento longitudinal del embrión. En realidad, el plegamiento por el crecimiento del tubo neural es el que produce las curvaturas, en realidad. Los derivados del tubo neural y los derivados de la cresta neural. Pero esto ya lo vimos, o sea que la clase de hoy es relativamente cosas conocidas. Muy bien. ¿Será que quieren que apague este luz? Sí. Bueno, muy bien. En la parte superior izquierda de la pantalla tenemos un disco germinativo trilaminar que estamos viendo desde la parte superior. ¿Okay? Cuando uno hace un corte transversal por delante de la línea primitiva, ¿okay? Por delante de la línea primitiva, entonces vamos a tener estos cortes que ustedes ven allí. ¿Okay? Un corte transversal en diferentes momentos evolutivos, digamos. ¿Okay? Por cierto, el hipoblasto se origina de células el endodermo embrional se origina de células del epiblasto que migran a través de la línea primitiva. Las células del epiblasto que migran a través del nodo primitivo forman notocorda. Lo aclaré muchas veces en la clase. Es una de las preguntas que estaban en el examen parcial. Muy bien. Entonces recordemos rápidamente, muchachos, que en la tercera semana un grupo de células que migran a través del nodo primitivo forman un cordón que se dirige hacia adelante, hacia la región frontal, hasta que se tropieza con la placa procordal para formar una estructura que se llama notocorda. Inicialmente es un cordón, ese cordón sufre apoptosis en sus células centrales y se vuelve un conducto notocordal que estamos viendo ahí en la segunda imagen. ¿Okay? La razón de esta apoptosis probablemente es para incrementar el diámetro de esa estructura y un poco más adelante vuelve a proliferar células en el centro de ese cordón y se forma una estructura sólida que se llama notocorda. ¿De acuerdo? Esta notocorda tiene relevancia, ¿por qué? Correcto, porque es el inductor de la formación del sistema nervioso. Si yo quito la notocorda en la tercera semana del desarrollo, no se forma el sistema nervioso. Pero otra cosa más interesante, si yo la quito en la tercera semana y la pongo en la quinta, no se forma. Porque los mecanismos cognitivos tienen un tiempo específico para que su acción sea la adecuada. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las sustancias que produce la notocorda que tienen efectos sobre el ectodermo superficial? La BMP4. ¿No? Morfina. Muy bien. Notocorda, la notocorda produce longina, cordina,
Es decir, la notocorda claramente produce eso, pero acuérdate que la notocorda se origina a partir del nodo primitivo. Ese nodo también, el nodo es el gran organizador de toda la secuencia embrionaria, ¿ok? Si uno quitara el nodo, no se formaría nada, el nodo es el gran organizador. El nodo primitivo produce muchas sustancias, ¿ok? Básicamente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sustancia hay aquí encima? En toda la superficie del ectodermo, antes de la diferenciación, en toda la superficie, lo que hay es BMP4. ¿De acuerdo? En toda la superficie. Donde hay BMP4 se va a formar ectodermo y sus derivados. Cuando hablo de ectodermo y sus derivados, hablo de epidermis, folículos pilosos, glándulas sudoríparas y sebáceas asociadas al pelo, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Sí? Siempre que hay BMP4, los derivados del ectodermo, los BMP4 van a ser de ese tipo. ¿Ok? Pero la tercera semana, una vez que la notocorda se vuelve un cordón sólido, entonces comienza a liberar noquina, cordina y colistatina. ¿Ok? El efecto que eso tiene sobre el ectodermo que está aquí encima, no sobre este, sino sobre el que está encima, es inhibir, bloquear, eliminar BMP4. ¿Ok? ¿Sí? Simultáneamente con la inhibición de BMP4 se ha visto como otro factor que ayuda en la neurogénesis, que comienza a aparecer mucho factor de crecimiento fibular. ¿Sí? No se tiene muy clara cuál es la vía, pero eso también ocurre. O sea, ambas cosas están presentes, la inhibición de BMP4 y la activación de factor de crecimiento fibular. Y eso fue una de las aclaratorias que hice cuando contestamos el quiz. Les dije, no es directa la acción. Si usted pone directa la acción, quiere decir que la normina, cordina y colistatina tienen efectos morfológicos sobre las células, lo cual es falso. Esa era la primera que tenía que rescatar. Si es así y todos la tienen igual, se puede eliminar. No favorece a nadie eliminar la cordina. A nadie favorece.
activa, se inhibe BMP4 y comienzan a haber cambios. ¿Cuáles son estos cambios? Ocurre primero el engrosamiento de las células del ectodermo inmediatamente por encima de la notocorda, ¿sí? Para formar placa neural, ¿vale? Placa neural. Más adelante, las células de la placa neural comienzan a sufrir, además de ponerse más altas, digamos, porque aquí lo que ocurre es que estas células son como más bajitas, ¿de acuerdo? Y aquí justo donde se inhibe BMP4, estas células se hacen un poco más altas y forman placas neurales. ¿Sí? Pero más adelante, un poquito más adelante, horas más tarde, la base de las células que son estimuladas comienza a ensancharse y se adelgaza la parte superior, es decir, adquiere forma de matraz, se llama eso. ¿Okay? Y entonces esta placa se vuelve un surco. ¿Sí? Más por cambios ya morfológicos de las células. ¿De acuerdo? Hay cambios estructurales de la forma de las células y entonces se produce un hundimiento. ¿Qué ocurre simultáneamente con la formación del surco neural? ¿Qué otra cosa se forma? Correcto. ¿Y los pliegues neurales por qué son importantes? Correcto, porque en los pliegues neurales, estos pliegues neurales, que no sé por qué nadie, o sea, señalamos un pliegue neural y vimos que así era como lo íbamos a señalar y también les dije, voy a preguntar las células que salen de ahí, que fue lo que pregunté, pero muchas personas no, como que no preguntaron, no tuvieron claro que lo que estábamos mostrando era el pliegue, entonces hablaron del surco neural, no sé por qué. Pero esta era la pregunta, ¿no? Muy bien, los pliegues neurales tienen la característica de que las células que están allí comienzan a perder las uniones intercelulares que tienen entre ellas y se independizan del resto de las células del surco neural. Y luego cuando esto avanza para formar una estructura tubular que es el tubo neural, este grupo de células forma un tejido aparte, totalmente aparte, que es la cresta. Lateral. Y recordar que una vez que se cierran los pliegues y forma un tubo neural, el dermectodermo recubre al tubo neural. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. Muy bien. El tubo neural se comienza a cerrar aproximadamente en isomita 5 o 6. ¿De acuerdo? Ahí empieza, pero hay varios puntos donde hay como un primer punto de cierre. ¿De acuerdo? Y luego comienza a cerrarse hacia la región craneal y hacia la región caudal. ¿Qué pasa con la notocorda una vez que se está produciendo esto que vamos a hablar? ¿No? ¿Cómo es? Caudal. Entonces, en realidad, la notocorda no es la que regresa. La notocorda retrocede hacia la región caudal porque inicialmente el crecimiento era solo hacia la región craneal, pero ahora crece también caudalmente, haciendo retroceder ¿a quién? La línea a la línea primitiva. primitiva, que si no involuciona, ¿qué produce?
Esto es una vista superior en la que yo veo los somitas y veo cómo el tubo neural ha comenzado a cerrarse y va a continuar su cierre hacia la región craneal y hacia la región caudal. Temporalmente, muchachos, queda una abertura tanto en la región craneal como en la región caudal que comunica el interior del tubo neural o del surco neural, digamos, mientras completa el cierre con la cavidad amniótica. Y se llama neuroporo anterior en la región craneal y neuroporo posterior en la región caudal. Tiene mucha relevancia y les voy a explicar por qué. Esto es exactamente lo mismo de lo que estábamos hablando. Si yo les señalo con una flecha aquí en la mitad, estoy preguntando surco neural. Si yo le pregunto aquí, le estoy preguntando pliegue, ¿vale? Antes de que se fusione un pliegue con el otro, se desprenden esas otras celdas que forman la cresta neural. La importancia de saber esto es que son celdas pluripotenciales, ¿ok? Que no se van a quedar ahí, que tienen capacidad de migrar y dependiendo de la vía que escojan para migrar se transformarán en diferentes tejidos. ¿De acuerdo? Sistema abierto, No, eso es temporal. O sea, el neuroporo anterior y posterior es temporal. Ya te voy a mostrar. Y así es como se ve definitivamente. ¿Ok? Yo veo claramente el tubo neural y veo un tejido que viene de la misma parte, pero que está separado de la cresta neural. Esa cresta neural, uno tiene la idea, o uno pudiera creer, que se extiende encima de todo el tubo neural, pero no es así, solamente está en un pequeño segmento cervicotorácico. ¿Okay? Si uno mirara este embrión en la región más caudal, no veríamos cresta neural ahí, solamente en la región cervicotorácica, ¿vale? Okay. ¿Esto está claro? Las estructuras del ectodermo, neuroectuales, dentro del neuroectodermo, qué corresponde a tubo neural, qué corresponde a cresta neural, ¿ok? Es muy importante la diferenciación entre las dos estructuras porque los derivados del tubo neural son diferentes a los de la cresta neural, ¿está claro? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bien. Muy bien, esto es una vista tridimensional de un embrión a la tercera semana del desarrollo. Esto es importante para que uno haga la correlación con las estructuras vecinas, ¿vale? ¿Qué será esto, doctor Troches? Esto que me estoy mostrando acá. ¿Qué es? Troches manzano, ¿no? Troches manzano. La doctora Troches. Troches. ¿Qué es? No, a ver. Calma. Esto es el embrión, ¿ok? ¿Qué son estos? Somitas. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Tubo neural, esto es neuroporo anterior, ¿qué es esto? Correcto, saco vitelino, sí señor. ¿Qué es lo que le quitamos a esto para poder mirar la cavidad amniótica? Porque si yo la alejo, no puedo mirar ahí, ¿vale? ¿Está claro? Muy bien. Esto es un embrión a la tercera semana y fíjense cómo aquí va evolucionando. 21 días está cerrado en la mitad. 22 días el cierre es un poco mayor. 23 días prácticamente cerrado el neuroporo anterior, ¿ok? Y 24, 25 días ahí no ha pasado nada, eso está lisito, ¿de acuerdo? Bien. Creo que entonces los dos cierran al mismo tiempo. No, ya voy a hacer. Esta es la eminencia hepatocardíaca en realidad, ¿ok? Aquí arribita está el corazón y aquí abajito está el hígado. ¿Y esto qué es? Arroz.
Ok. El mielomeningocele es un defecto de cierre del tubo neural, ¿vale? Defecto de cierre del tubo neural. No cierra completamente el tubo neural y resulta, muchachos, que el estímulo para que las vértebras cierren completas y tengan apófisis espinosa, o sea que los arcos neurales rodeen el tubo neural y formen apófisis espinosa, es el adecuado cierre del tubo neural. Si el tubo neural no cierra, no hay estímulos inductores, son sustancias que actúan sobre ese esclerotoma que está ahí encima y que debe cerrar, ¿ok? De manera que casi todos los defectos del raquis, o sea, de la columna vertebral, su causa directa es la falta del cierre de los arcos neurales, pero su causa subyacente es defectos del cierre del tubo neural. ¿De acuerdo? Entonces, es importante saber que el neuropora cierra a los 25 días y a los 27 posterior, porque uno puede tener mielomeningocele cervical y linfosarco, mucho más frecuente el linfosarco. Cuando uno analiza es porque probablemente hay 48 horas más de tiempo para que actúen factores teratógenos que impiden ese cierre. ¿De acuerdo? Teratógeno, ¿qué es un factor teratógeno o un agente teratógeno? Que le puede hacer daño al proceso de crecimiento. Es un factor externo o interno, ¿okay?, que es capaz de alterar el curso normal del desarrollo de un órgano o de varios, o agente teratógeno. Puede estar en el cromosoma, puede ser intrínseco al niño o puede estar afuera, como la radiación, como quimioterápicos, como medicamentos, ácido retinoico, etc. ¿De acuerdo? Sería Lumbosacro. eso, Lumbosacro, sí. porque sería pues, la parte de caudal. Más caudal, correcto. Este muñequito ya lo vimos, ya vimos que esto es un disco germinativo bilaminar. ¿Por qué sería bilaminar? Pues, pero primero es delgadito, este hundimiento no es el surco neural y la placa neural, es la línea primitiva, y lo sabemos porque no hay notocorda. Dime. Como no hay notocorda, pues debe ser un disco germinativo bilaminar, y estaríamos hablando de la segunda zona. En la segunda, uno ve claramente que es un disco germinativo trilaminar y puede identificar, a ver, Catalina Pino no está. Doctora, ¿esto qué es? Ese es el ectorno superficial. Odermo. Muy bien, y si te pregunto aquí en el hueco, surco neural. ¿Y acá? ¿Y acá, doctora? Parcial. ¿Y si te pregunto acá? Muy bien, ¿y esto? Dígame un derivado definitivo. Del endodermo se llama la lengua. No. Está complicado, Pero no. el endodermo no lo conviene tomar Pero la lengua no. Es la faringe, el esófago, el estómago, el duodeno, el páncreas, el hígado, las glándulas submaxilares, pero la lengua no. Muy bien. Y aquí tengo, señores, un disco germinativo trilaminar donde ya se cerró. ¿Okay? Es probable que esto sea justo en el punto de cierre y el segundo sea un poquito más atrás o más adelante. Pero lo cierto es que ya tengo cerrado el tubo neural y vean que el dermectodermo que ustedes no ven a los lados en la segunda imagen se ve completamente recubriendo la superficie del tubo neural. ¿Está claro? La cresta neural no sale ahí porque pudiera estar en un nivel mucho más bajo. ¿Okay? Muy bien, señores. Durante la cuarta semana del desarrollo,
ocurren cambios en el tubo neural. Cambios. ¿Cuáles son estos cambios? En la parte craneal comienzan a aparecer, primero que el crecimiento es rápido, y comienzan a aparecer unas dilataciones o ensanchamientos en la región craneal. Mientras que en la región caudal del tubo neural se mantiene con el mismo guía. ¿Okay? Generalmente los cambios que se producen en la región cefálica del tubo neural. ¿Vale? Entonces, en esta región cefálica aparecen unos ensanchamientos para formar una estructura que son las vesículas cerebrales primarias. Vesículas cerebrales primarias. Obviamente el extremo ensanchado del tubo neural que está en la región craneal va a dar origen al encéfalo como tal, mientras que la porción caudal que se mantiene con el mismo diámetro dará origen a la médula. Se forman inicialmente 3 vesículas cerebrales primarias y las vamos a mencionar